Augusto se va de viaje, entonces quedé encargado Felipe. Hice mi primer artículo para Perú Económico. Entonces yo sentía que había revisado las fuentes, sentía que tenía un tema diferente, un tema interesante, etcétera, y lo mandé, ¿no? Y Felipe llega y al día siguiente agarra esto, tira el papel por el aire y dice, ¿quién ha escrito esto? Y yo, por supuesto, desaparecí, ¿no? Pusimos por hacer una broma, vamos a ver qué tan atento está el editor. Tampoco decir quién era el editor. Y en la descripción de país emergente, una nota de ABN AMRO hablaba de los países emergentes. Pusimos en paréntesis emergentes, países desnutridos, pobres y que no tienen ninguna educación alguna. Se nos pasó y se nos olvidó de avisar. Y el editor, que también creo que era justo una edición de SAE, de CADE, se le pasó y salió publicado, ¿no? Estábamos haciendo el especial de Deals, Andrea, Gonzalo, Pedro y yo estábamos buscando la carátula. Como el título era Sexy Deals, los deals más llamativos del año, las transacciones más llamativas del año, Gonzalo tipea en su computadora Sexy Deals, entonces salen porno. Salimos corriendo, ¿no? Porque estábamos viendo porno en la oficina de Gonzalo. Creo que habíamos puesto algo de los 50 personajes que habían cambiado el Perú, que habían revolucionado el Perú. Alrededor de las 3, 4 de la mañana, cuando ya se estaba realmente diagramando, ya se había hecho el historial, la sumilla de estos personajes. Y revisando la lista entre los analistas y el editor que quedaban, repasamos, llegamos a la letra B y dentro de ellos estaba Carlos Brus. Ya, y del tema revolucionario de Carlos Brus había sido el programa Mi Vivienda. Y de ahí, haciendo un poco más de búsqueda de información, nos damos cuenta que en verdad Mi Vivienda no había empezado con Carlos Brus. Obviamente esto generó una discusión con ajos y cebollas entre el editor y los diagramadores. Y al final lo que tuvimos que hacer era empezar a buscar en ese momento otro revolucionario peruano que tuviera en la letra B. Cuando hicimos una entrevista a Carmen Rosa Graham, rectora de la Pacífico, que estaba culminando su gestión, y estaba entrando Felipe Portocarrero. Le hicimos una entrevista conjunta con Héctor Collantes, que en ese entonces era analista también en Semana Económica. Y cuando llegamos a la oficina a escribir la entrevista, no habíamos grabado nada. La grabadora había fallado y tarde, noche nos tuvimos que ajustar todas las energías para sacar de la memoria la entrevista. Y bueno, al final, por cuestión de espacio, no salió la entrevista completa, sino un informe. No sé si recordarán el grupo Carsa, que tenía una financiera que se llamaba Orión. El Telex de Semana llegamos después de la Pacífico, Fernando y yo, y Pilar nos estaba buscando desesperada porque había salido en Telex, ¿no?, que el grupo Carsa Orión iban a abrir 5 agencias de castraciones en San Isidro. Creo que el corrector salió, alguien para reemplazar eso le hizo el spell check, y el Word en ese momento, no sé cuál era, sugiere por captaciones, castraciones. Al final del día que me fui de Semana me hicieron una portada muy simpática que calculaban cuánto había invertido Semana en 10 años en pollos a la brasa en mí. La verdad que es un número que me honra. Yo ya había conversado sobre mi salida, me estaba yendo a otro trabajo, ¿no? Y bueno, pues ya estaba yo dando la despedida prácticamente a todos. Estaba escribiendo el último artículo de portada. Era sobre la tendencia que había o que se estaba dando en el gobierno de Ollanta-Humala de poner cada vez más a profesionales o tecnócratas en espacios o en ministerios, mejor dicho, sociales. Gonzalo me llama y me dice, o creo que Andrea, no recuerdo cuál de los dos primero, pero diciéndome que quien en ese entonces era la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, estaba muy incómoda, muy molesta con lo que yo había escrito y que se lo había comunicado, si no me equivoco, Enrique Pasquel, una cosa así. Usted está metido Enrique Pasquel, ¿no?, quien es editor ahora de Política del Comercio, si no me equivoco. Entonces a uno, pues evidentemente le genera pues un poco de nervios, ¿no? Uy, ¿qué está pasando? ¿Por qué están incómodos con lo que uno está haciendo, no? Y toda la redacción se puso de acuerdo en seguirme la corriente, ¿no?
Yo dije, ya me fregué. Me estoy yendo, ya no me quiero ir, pensaba, porque no me van a contratar del otro lugar, ¿no? Cuando la broma se va un poco más lejos, yo ya en mis nervios agarro y le escribo a Pasquel diciéndole qué pasó, que qué te ha dicho en la entrevista. Creo que fue una entrevista que supuestamente había tenido con ella. Y Pasquel me escribe, no entiendo de qué estás hablando, ¿no? Y ahí todos se matan de risa y me ven palteado, asustado, ¿no? Y me dicen, no, que es una broma, ¿no? Me hicieron toda una llamada falsa en torno a una fuente que me amenazaba con meterse con mi vida, mi familia, mi salud, mi carrera, mis estudios, si yo publicaba una información que había estado persiguiendo y en la que de hecho había hecho, junto con mi jefa de ese entonces, trabajo de espía para entregarnos un nuevo lanzamiento de una marca en el mercado peruano. Y Gonzalo Segarra me convocó a su oficina y cuando le conté de qué empresa y de qué marca se trataba, me dijo, bueno, yo con esa gente no me voy a meter, tú defiéndete solito, tú ve qué haces con tu carrera y con tu vida. Salí casi temblando de su oficina para encontrarme con toda la redacción, la gente de comercial, las asistentes, en verdad, toda semana esperando matarse de risa de mí y decirme, bueno, Gonzalo, esa es tu despedida por dejarnos. Y bueno, así suelen hacer, es una suerte de... Así como te bautizan cuando llegas, un bautizo cuando te vas también, ¿no?